Elementos que usted como empresario, como presidente, por ejemplo, de la Cámara de Empresarios de Cochabamba, nos da a conocer y a veces a la clase laboral les cae, obviamente, de perilla una noticia de ese tipo, ¿no es cierto? Que sí se pueda pagar un segundo aguinaldo, pero tomemos en cuenta factores que también les perjudican a ustedes. Por ejemplo, días de paralización. Potosí, el ejemplo, ha parado más de un mes. ¿Correcto? Vemos también el bajón en los precios de los minerales. Esto es de conocimiento mundial, son bajones a nivel internacional que también repercute como efecto económico en nuestro país. Otros temas, tema contrabando. Hace pocos días, ayer o anteayer, los empresarios también firmaban convenios con el convenio para que se haga un mejor control en las fronteras y que este tema de contrabando no perjudique a la clase empresarial, que evidentemente tiene un efecto negativo. Todos esos factores hacen que también la productividad del empresario vaya bajando, ¿no es cierto? Y sobre eso tenemos un gobierno que viene con otra carga más, que es el doble aguinaldo para ustedes. No, claro, exactamente. Es por eso que el sector empresarial, a través de la Confederación... O sea, noticia positiva para los trabajadores, pero negativa para ustedes. No, es no solamente, entre comillas, yo diría una noticia positiva para los trabajadores, ¿no? Correcto. Es decir, en la primera impresión, claro, que bueno, que lindo que pueda disponer de un dinero más, pero los efectos de esa medida, el alza de precios que después al mediano plazo, es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con la capacidad adquisitiva del salario? Hay que tener, yo creo, mucho cuidado. Correcto, y eso ya pudimos ver nosotros como experiencia el primer año que se pagó el doble aguinaldo. Los precios evidentemente se incrementaron porque toda la gente estaba con mayor efectivo, con mayor disponibilidad, pero los precios después ya no bajaron, se quedaron directamente ahí. Claro, no, pero además hay algo que es bien importante. Nosotros creemos que en el país no debe haber ningún tipo de discriminación, ¿no? Entonces, todos los bolivianos tenemos derechos y todos los bolivianos tenemos obligaciones. Entonces, esta situación únicamente favorece, digamos, a un 28% de los trabajadores. Activos. ¿Y qué hay de ese 72% de los trabajadores que están en el sector informal, que no gozan absolutamente de ningún beneficio, no tienen caja nacional de salud, no tienen segundo aguinaldo, aportes es AFPs, decir, aportes a AFPs, etcétera? ¿Qué es de esa masa grande? Le estamos discriminando. Entonces no estás recibiendo, entonces no es correcto. No somos toda una familia. ¿Cómo sería que uno tiene 10 hijos, solamente a 3 uno les da una labia y a los otros 7 los tiene sacrificados? Entonces, usted toca un tema muy importante, ingeniero, y qué bien que lo haya podido mencionar, porque es 28%, digo, ¿no es cierto?, que gozan del... Claro, es la cifra que tenemos, ¿no? Digamos, acercándose al 30%, exagerando es la formalidad en el país. Un 70% que se dedica a un comercio informal. ¿Correcto? Así que es. Cuando se ve un doble aguinaldo, por ejemplo, solo se beneficia ese 30%. Pero el otro 70%, ¿qué pasa? Incrementa el precio para poder tener un se beneficia aguinaldo directamente. Claro, porque hasta el que te saque el brillo al zapato dice, no, por aguinaldo ahora el brillo cuesta el doble, 6 bolivianos. No, así es. No, y el problema, lo que ha ocurrido estos 2 últimos años, nosotros hemos visto con respecto a Funda Empresa, ha disminuido el número de empresas, o sea, se han dado de baja un montón de empresas, estamos hablando casi de un 20%. Entonces, esos son los efectos colaterales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno, es decir, principalmente las empresas pequeñas familiares dicen, no, es un mal negocio ser formal, es un mal negocio pagar impuestos, es decir, no nos da la situación, así no podemos vivir, estamos en rojo. Entonces, automáticamente cierran su empresa y pasan al sector informal donde no tienen ningún problema. Entonces el Estado pierde, los trabajadores no gozan de los beneficios y la empresa está mal. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado y nosotros los empresarios queremos ir codo a codo con los trabajadores, creemos que no hay ninguna dicotomía, creemos que los objetivos de los trabajadores, del Estado plurinacional y del empresariado es el mismo, es elevar la calidad de vida de todos los bolivianos. Entonces pongámonos de acuerdo y actuemos seriamente para que disposiciones no vayan a tener olas o efectos colaterales. Muy bien, ingeniero, entonces, ¿cuándo podríamos conocer la posición del empresario privado ahora respecto a este tema? No, con respecto a la proyección económica tendríamos que tener los datos.
si tenemos los datos, es decir... se conoce que estos por lo menos se debe conocer para el mes de septiembre, hasta donde se ha podido escuchar del señor Ronald Nosas, que en septiembre se estaría teniendo esta información. Claro, el INE dice que va a publicar los datos, ¿no? Porque Exacto. mire, los datos completos incluso de la gestión 2014 todavía no los tenemos. Increíble. Entonces hay falta de información. O sea, yo por ejemplo tengo aquí una tabla que es con respecto al primer trimestre, los últimos datos que han dado. Y esto es con respecto justamente al crecimiento promedio y por rubro, como varios están por debajo del crecimiento señalado y hay algunos que están por demás. Por ejemplo, 5 departamentos están por debajo en el primer trimestre, muy por debajo, y hay algunos que están por encima. Entonces no se puede tomar una medida única. Es decir, evidentemente no va a causar problema a aquellos sectores que evidentemente tienen crecimiento. ¿Con el ministro de Economía han tenido ya No, nuestro presidente Ronald Nosas está permanentemente en reuniones y justamente nosotros estamos trabajando coordinadamente en todo el país y la idea es ahora más que nunca estamos trabajando con el Estado, haciéndoles conocer, es decir, todas nuestras preocupaciones para que las disposiciones, las políticas del Estado den resultado. Correcto. Es fácil administrar la riqueza. Hemos estado en una bonanza bastante grande por el precio de los minerales, por el precio de los hidrocarburos. Ahora han disminuido. Entonces vamos a tener que administrar, es decir, la pobreza, es decir, una menor cantidad de dinero. Y tenemos que administrarla muy bien para que sea en beneficio de todos los bolivianos. Correcto. Don Federico, muchas gracias por la visita. La población necesitaba conocer la posición de los empresarios y conocer datos que ustedes también están manejando. Gracias por estar. Muchas gracias. Buen día, Amílcar. Que le vaya muy bien. Amigos, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Esta es su revista Matinata.